Miguel llegó al gran salón de subastas con paso firme y una expresión que denotaba concentración absoluta. El aire estaba cargado de una mezcla de emoción, ansiedad y murmullos de los asistentes que recorrían la sala en pequeños grupos, examinando cada objeto con ojos ávidos. Los candelabros antiguos proyectaban luces cálidas que resaltaban los detalles de las mesas de madera pulida, sobre las cuales descansaban desde relojes centenarios hasta jarrones con esmaltes finamente decorados. Miguel, hombre de negocios conocido por su frialdad y precisión en los tratos, no era habitual en estos eventos, sus visitas eran casi siempre para adquirir bienes valiosos y raros, y no por curiosidad o capricho. Sin embargo, aquel día había algo diferente, un impulso inexplicable que lo había llevado hasta allí, como si un recuerdo lejano lo empujara a no faltar. Entre los objetos destacados, su mirada se fijó en una chaqueta antigua de cuero, desgastada por los años pero aún con un aura de elegancia y misterio que la hacía sobresalir entre los demás artículos. Miguel sintió que su corazón se aceleraba ligeramente, un fenómeno extraño para alguien que acostumbraba mantener la calma en cualquier negociación o situación tensa. Se acercó lentamente, sus pasos resonando suavemente sobre el piso de madera. Observó cada costura, cada marca de desgaste, y su mente comenzó a divagar, recordando historias vagas contadas por su abuela sobre secretos familiares y objetos que contenían memorias de generaciones pasadas. Un leve escalofrío recorrió su espalda, pero Miguel reprimió cualquier señal de nerviosismo, enderezando los hombros con determinación. Sus dedos rozaron el cuero frío y suave de la chaqueta mientras pedía al subastador que se la mostrara con cuidado. La sala parecía ralentizarse a su alrededor, los murmullos de los demás asistentes se mezclaban con el latido de su propio corazón. Miguel sonrió levemente, confiado, ignorando la voz interna que le susurraba precaución, y extendió. Cuando el subastador colocó la chaqueta en manos de Miguel, un escalofrío recorrió su espalda de inmediato. La textura del cuero, gastada y ligeramente áspera en algunas zonas, parecía tener una historia propia, como si cada arruga y rasguño contara secretos de otra época. Miguel sintió un estremecimiento inexplicable, no era miedo, sino una mezcla de curiosidad y reconocimiento que lo hacía sentir que algo importante estaba por revelarse. A su alrededor, los asistentes lo observaban con discreta fascinación, preguntándose por qué aquel hombre tan serio y seguro de sí mismo parecía repentinamente absorbido por un simple objeto. Miguel levantó la chaqueta frente a sus ojos y notó detalles que antes habían pasado desapercibidos, costuras dobles en los bordes, un forro interior con un diseño intrincado y pequeños símbolos que parecían grabados con cuidado. Mientras examinaba cada centímetro, un recuerdo difuso emergió en su mente, un hombre alto, de rostro severo y mirada penetrante, hablándole de secretos familiares y promesas que nunca se cumplieron. Parpadeó varias veces, tratando de sacudir la sensación, pero la memoria insistía en hacerse presente. La chaqueta parecía moverse sutilmente, como si reaccionara a su toque. Miguel frunció el ceño y retiró la mano por un momento, dudando de su cordura, pero algo lo impulsó a sostenerla nuevamente. Su corazón latía con fuerza mientras su mente intentaba comprender qué relación tenía aquel objeto con su pasado y su familia. Cada pliegue del cuero parecía contarle historias de personas que él nunca había conocido pero que, de alguna manera, sentía cercanas. Los murmullos de los demás asistentes se difuminaban en un zumbido distante. Miguel estaba completamente concentrado en la chaqueta, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Finalmente, una voz interna le susurró con claridad: esto no es solo una prenda, es la llave de lo que debes descubrir. Miguel inspiró profundamente, consciente de que Miguel respiró hondo y decidió examinar la chaqueta con más cuidado, sintiendo una mezcla de temor y fascinación que lo mantenía alerta. Con delicadeza, comenzó a desabrocharla, prestando atención a cada detalle, cuando notó algo que antes había pasado desapercibido, un pequeño compartimento oculto en el forro, prácticamente invisible para cualquier observador desprevenido. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo abría,
revelando un sobre antiguo, amarillento por el paso del tiempo, con bordes desgastados y sellado con cera roja. Miguel lo tomó con cuidado, como si sostuviera un objeto frágil que contenía el peso de siglos. Al romper el sello y abrir el sobre, un aroma tenue y antiguo lo envolvió, evocando recuerdos lejanos que no pertenecían a su vida, sino a la de alguien que había existido mucho antes que él. Dentro encontró una carta escrita a mano con una caligrafía elegante, casi artística, que parecía conservar la esencia de quien la escribió. Mientras leía, su mente se llenó de imágenes vívidas, un antepasado desconocido, un hombre de mirada intensa y voz firme, narrando secretos que habían permanecido ocultos durante generaciones. Cada palabra resonaba con una mezcla de advertencia y afecto, describiendo decisiones pasadas que habían moldeado la historia de su familia y que ahora, de algún modo, recaían sobre él. Los latidos de Miguel se aceleraron, su respiración se volvió irregular y un nudo en la garganta le impidió hablar. La carta no solo contenía relatos de sucesos antiguos, sino instrucciones precisas sobre un legado familiar, un tesoro simbólico y literal que debía proteger. Mientras avanzaba en la lectura, comprendió que la chaqueta no era simplemente un objeto de cuero antiguo, sino un vehículo que había resguardado el mensaje a través del tiempo, esperando a que alguien con la sensibilidad y el valor adecuados lo descubriera. Miguel sintió cómo el mundo a su alrededor desaparecía, los murmullos de las subastas se desvanecían, y solo la carta. Miguel sintió cómo sus rodillas comenzaban a ceder bajo el peso de la revelación contenida en la carta. Se dejó caer lentamente al suelo, temblando, incapaz de mantener la compostura mientras las palabras escritas por su antepasado resonaban en su mente. La sala de subastas parecía desvanecerse a su alrededor. Los murmullos y risas de los asistentes se convirtieron en un zumbido distante, irrelevante frente a la magnitud de lo que acababa de descubrir. Sus manos, aún sosteniendo la chaqueta y la carta, temblaban de manera incontrolable, y su respiración era entrecortada. Por primera vez en su vida, Miguel no se sentía dueño de la situación, el control que siempre había ejercido sobre su entorno y sobre sí mismo se había esfumado ante la fuerza de aquel legado. Cada frase de la carta era una llave que abría puertas olvidadas, relatos de secretos familiares, promesas incumplidas, decisiones ocultas que habían marcado generaciones. Miguel comprendió que aquel tesoro, tanto material como simbólico, estaba ligado a su destino y que el conocimiento de estas verdades lo convertía en guardián de un legado que jamás podría ignorar. El peso de la responsabilidad lo abrumaba, pero al mismo tiempo despertaba en él una determinación que nunca había sentido. Los ojos de los presentes se posaban en él con mezcla de sorpresa, desconcierto y respeto. Nadie entendía qué había sucedido, pero la intensidad de su reacción dejaba claro que algo extraordinario acababa de ser revelado. Mientras Miguel permanecía de rodillas, con la carta sobre sus manos y la chaqueta abrazada a su pecho, una sensación de conexión profunda con sus antepasados lo invadió, podía sentir sus decisiones, sus miedos y sus esperanzas como si fluyeran a través de la tela del cuero y de las palabras escritas en el papel. En ese instante, Miguel comprendió que su vida había cambiado irreversiblemente. La subasta y los objetos a su alrededor habían perdido importancia, la verdadera riqueza no estaba en los bienes M. Miguel se incorporó lentamente, aún sosteniendo la carta con manos temblorosas y abrazando la chaqueta como si fuera un amuleto. La luz de los candelabros iluminaba su rostro, revelando la mezcla de asombro, respeto y determinación que ahora definía su expresión. Los murmullos de los asistentes se hicieron más claros, pero él apenas los percibía, su atención estaba completamente centrada en las palabras que acababa de leer y en el legado que ahora debía proteger. Cada paso que daba hacia la salida del salón de subastas parecía marcar el inicio de un nuevo capítulo en su vida, uno en el que sus decisiones ya no serían solo suyas, sino parte de una historia que atravesaba generaciones. Mientras caminaba bajo la luz del atardecer, sentía el cuero de la chaqueta rozando su brazo y escuchaba en su mente la voz de su antepasado, recordándole la importancia de su misión.
Miguel sabía que no podía ignorar lo que había descubierto, aquel legado era un puente entre el pasado y el presente, y su responsabilidad era descubrir todos los secretos que la familia había guardado celosamente. La carta no solo contenía instrucciones, sino también advertencias sobre quienes podrían querer aprovecharse de ese conocimiento, y Miguel comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Cada detalle del camino hacia su destino parecía cobrar un significado especial, el viento movía suavemente los árboles, como si celebrara su descubrimiento, y el murmullo lejano de la ciudad parecía desvanecerse frente a la claridad que ahora tenía sobre su historia familiar. Con cada paso, Miguel sentía que comprendía más profundamente la conexión con sus antepasados y con todo aquello que había permanecido oculto durante siglos. La chaqueta ya no era solo un objeto antiguo, era un símbolo de identidad, de conocimiento y de poder, y Miguel estaba listo para asumir su papel como guardián del legado que ahora le pertenecía. Mientras desaparecía en el horizonte, Miguel supo que el verdadero viaje apenas